Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy. Este es el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Aquí los titulares. La suspensión de la ayuda internacional de Estados Unidos a través de USAID llevó al cancelamiento de programas de aborto, género y servicios de salud materna y mental para millones de mujeres, incluso en países como Afganistán, Pakistán, Gaza y Ucrania. Analizamos las consecuencias. Human Rights Watch publicó un informe sobre las condiciones extremas de las mujeres embarazadas y sus hijos e hijas en la Franja de Gaza. La guerra las ha puesto en constante riesgo de muerte evitable. Les contamos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena fallecida en 2007 a los 73 años, tras ser atacada y abusada por miembros del ejército. Tenemos reporte de Ciudad de México. Y comenzamos con el desmantelamiento en curso de la agencia USAID. La mayoría de la ayuda internacional estadounidense permanece congelada tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Y el organismo se fusionaría con el Departamento de Estado, lo que significa un grave peligro para poblaciones vulnerables que dependen de los fondos para combatir enfermedades, desplazamiento forzado, hambre y discriminación. En esto último nos centraremos y me acompaña Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Carolina, gracias. Mucho que hablar y poco tiempo. Muchas gracias. Empiezo preguntándote por las consecuencias de frenar esta financiación a servicios principalmente de aborto y de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, las consecuencias, hay que primero decirlo, no van a ser de corto plazo. Cuando a una mujer o a una niña se le niegan servicios fundamentales de salud, incluyendo de salud sexual y reproductiva, sabemos que las consecuencias van a ser desde embarazos no deseados hasta complicaciones, ¿no?, durante el embarazo o falta de acceso a servicios de salud. Entonces estamos hablando de un congelamiento de 90 días, pero en el entendido de que sobre las mujeres y las niñas de América Latina las consecuencias serán de mucho más de 90 días, serán para algunas incluso de por vida, y esto es algo gravísimo y sin precedentes. Bueno, hablemos de cuáles son en general los derechos que quedarán de nuevo en una completa vulnerabilidad para mujeres y también para ciudadanías diversas en América Latina. Creo que es muy claro desde un inicio y desde el día número 1 de la presidencia de Donald Trump que los temas relacionados a diversidad sexual, a personas LGTBI y a mujeres y niñas son temas que abordará desde una posición bastante conservadora y antiderechos, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con cooperación que vaya a promover los derechos de las personas LGTBI más o interrupción del embarazo, prevención del embarazo, etcétera, no serán financiados por la comparación de Estados Unidos. Queda poco claro qué temas sí se financiarán, pero como en este momento hay una suspensión de 90 días, bueno, los 70 millones de dólares que el Congreso aprobó en marzo del año pasado para luchar contra la violencia contra la mujer están suspendidos, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto va mucho más allá simplemente de temas relacionados a salud sexuales y reproductivas. Esto va también y afecta e impacta la vida o el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, el derecho a las mujeres al acceso a la salud, el derecho a las mujeres al acceso a la justicia. Yo creo que las ramificaciones van a ser, insisto, ¿no?, de mediano a largo plazo. Pero quisiera para esta última pregunta hablar acerca de cómo estos derechos o estos servicios específicamente para mujeres afectan e impactan a las comunidades en las que ellas viven, pero además otros servicios que son para todo tipo de poblaciones también impactan a las mujeres y rompen esquemas seguros en redes de apoyo. Bueno, tomemos por ejemplo el caso de la población migrante. En América Latina, que es un continente en movimiento, casi el 50% de la población en movimiento son mujeres y niñas. Entonces, si hay un albergue, por ejemplo, hay muchísimos albergues en el camino que atiende tanto a hombres como a mujeres y niñas, y ese albergue se queda sin fondos, obviamente que toda la población migrante que utilizaría ese albergue y sus servicios, que son tan necesarios, se quedan sin atención, pero hay que entender que desgraciadamente en las rutas de migrantes, por ejemplo, ocurre mucha violencia sexual contra mujeres y niñas, entonces termina habiendo una afectación diferente contra las mujeres que son tanto desplazadas internas como las que están en las rutas de migrantes. Así que creo que vamos a ver una afectación bastante grande sobre las poblaciones más vulnerables de América Latina, contra mujeres indígenas, contra mujeres ambientalistas, pero en general con grupos diversos
que por muchos años han recibido este apoyo de las agencias de cooperación de Estados Unidos y que en este momento se encuentran en una especie de limbo, ¿no? Sin contar con un apoyo que ha sido histórico y que es muy necesario. Pues Carolina, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a hablar al menos un poco de lo que significa todo este tema que es absolutamente macro. Es Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Que tengas un buen día. Gracias. Y nosotros vamos a continuar porque Human Rights Watch publicó un informe sobre las condiciones extremas que enfrentan las embarazadas en la Franja de Gaza. La falta de atención médica, la escasez de agua y alimentos y la destrucción de hospitales las dejan desprotegidas junto a sus bebés. Informe de Manuela Cano. Israel vulnera los derechos de las mujeres embarazadas en Gaza. Es la denuncia que hace Human Rights Watch en su informe 5 bebés en una incubadora. Violaciones de los derechos de las mujeres embarazadas en medio del ataque israelí a Gaza, en el que muestra que desde octubre de 2023 el ejército israelí ha creado un peligro grave y a veces mortal para las mujeres y niñas durante y después del embarazo y el parto. La organización humanitaria señala que Israel ha violado el derecho a una atención digna durante todas las etapas del embarazo y también la atención al recién nacido. Desde el comienzo de las hostilidades en Gaza, las mujeres y las niñas atraviesan el embarazo sin recibir atención sanitaria básica, saneamiento, agua ni alimentos. Ellas y sus recién nacidos corren un riesgo constante de muerte evitable. En Gaza, solo 18 hospitales funcionan parcialmente y en solo 7 está disponible la atención obstétrica y neonatal de emergencia. Unas cifras que distan de los 20 hospitales y otros centros que funcionaban antes del 7 de octubre de 2023. Todos operan en condiciones insalubres. Por otro lado, el desplazamiento forzado constante de la población gazatí ha llevado a que las mujeres deban abandonar los hospitales incluso poco después de haber parido, mientras que el seguimiento y la atención postnatal son casi imposibles. A la ya crítica situación se le suma la dificultad de acceder al agua y a la comida. Muchas mujeres embarazadas sufren de deshidratación y la falta de una buena alimentación afecta el correcto desarrollo de sus fetos. No hay leche ni nada. La situación es mala e indescriptible. No podemos llevarle leche ni nada. Muchas mujeres ya lo denunciaban en marzo de 2024. En Gaza tampoco hay suficientes incubadoras. Los médicos alertan que han tenido que poner a 4 o 5 en una misma incubadora y que la gran mayoría no sobrevive. Y conforme avanza la liberación de rehenes en la tregua de Israel y Hamás, se conocen más detalles de lo que tuvieron que vivir rehenes de la milicia en Palestina. 4 de las mujeres soldado liberadas, Karina Arief, Daniela Gilboa, Nama Levi y Liri Alba, relataron que fueron obligadas a cocinar y a limpiar baños para los militantes de Hamás, mientras fueron sometidas a semanas en escasez de comida y agua y con poca exposición solar. Además, fueron obligadas a posar en un evento de Hamás justo antes de su liberación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia contra el Estado mexicano por el caso de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena en Veracruz quien falleció en 2007 cuando tenía 73 años, tras ser atacada por miembros del ejército mexicano. Nos explica el caso nuestra corresponsal en Ciudad de México, Aurora Bayuz. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la hija de Ernestina Asensio Rosario expresó en náhuatl: lo único que quiero es justicia, y lleva 18 años esperándola. El 30 de enero, la Corte IDH celebró una audiencia de casi 5 horas para analizar la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y posterior muerte de la señora Ernestina Asensio, una mujer indígena náhuatl de 73 años. Marta Inés Asensio relató en esa audiencia que su madre había participado en unas protestas contra un campamento militar en el estado de Veracruz y que poco después fue encontrada el 14 de febrero de 2007 tirada en el suelo y con la falda levantada a 300 metros de este campamento militar. La mujer alcanzó a decir que había sido violada por miembros del ejército y murió un día después en un hospital, luego de que le habían rechazado atención en 5 otros centros médicos. En la audiencia también se reveló que un intermediario del gobierno de Veracruz hubiera presuntamente intentado persuadir a la familia para que no siguiera con la investigación. Por otro lado, los jueces señalaron posturas contradictorias del gobierno que, por una parte, reconoce responsabilidad por una falta de atención médica
y por una investigación deficiente, pero que por otra parte negó evidencia directa en contra de los soldados. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso no está cerrado, pero representantes de la familia de Ernestina subrayan una postura incongruente, según ellos, de un gobierno que por una parte quiere poner a las mujeres en el centro de sus políticas, a las mujeres indígenas en particular, hasta bautizar el año 2025 como el año de la mujer indígena, pero que por otra parte evade su responsabilidad en este caso. Las dos partes tendrán hasta el 3 de marzo para presentar sus alegatos finales. Y cada 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Conversamos con Hayat Traspaz Ismail, cofundadora de la ONG Save a Girl, Save a Generation. Hayat es la primera de su familia que consiguió no sufrir mutilación, pues su mamá, que sí la vivió, logró escapar de África. Lo que hemos aprendido en este mundo globalizado y gracias también a la tecnología es que la información está al alcance de todo el mundo o por lo menos de una gran mayoría de las personas, entonces es más visible la problemática, es más fácil, ¿no?, de hacer llegar a cualquier rincón del mundo de que eso es un problema que existe, que no es una cosa del pasado y que siempre corre riesgo. El año pasado hubo una gran movilización de incidencia política porque había un país como Gambia que había una ley en el 2015 que prohibía la mutilación genital femenina y estuvo a nada de revocarse. Estuvo a nada de que ese derecho que se ganó, que era una forma de proteger, la ley no es la solución, nunca lo es. La ley es una herramienta más para intentar cambiar las normas sociales, para intentar también posicionar el papel del Estado. Entonces, gracias a la movilización de las sociedades civiles, de los individuos, de las propias activistas de Gambia, se pudo parar que esa revocación de ley sucediese. Era un peligro porque se supone que cada lucha que hacemos en nada se termina. Mira lo que está pasando en el mundo, ¿no?, con diferentes presidencias, ¿no?, si no vamos a nombrarles ahora, pero que los derechos se pueden perder. Entonces, un peligro es que pensemos que es algo que ya está ganado. Nada está ganado, porque hay que continuar, hay que sensibilizar. Por suerte, tenemos muchas herramientas, tenemos al alcance de nuestras manos la conversación. Yo puedo hablar con gente que está en Latinoamérica, estando en la otra punta del mundo, y deciros que esta problemática existe, afecta a 230 millones de mujeres. En el 2024, el último informe de UNICEF, el más reciente, pasó de 200 millones de mujeres y niñas vivas a 230 millones. Este programa fue posible gracias al trabajo de Manuela Cano, Diana Rodríguez, Laura Espinosa, Jennifer Guevara y, como siempre, nuestro equipo de máster y producción. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Y nos vemos en una próxima oportunidad.